Un latido resuena en la penumbra de Hollywood, un pulso salvaje que enciende el mundo y se detiene, dejando un vacío que aún nos persigue. Ese fue James Dean, un ícono cuya vida ardió con la furia de una tempestad, redefiniendo la rebeldía, la belleza y la tragedia en solo 3 películas. Su chaqueta roja es un grito de libertad, su mirada un puñal al alma, su muerte un silencio que aún retumba. Pero, ¿qué verdad sobre James Dean quiso Hollywood ocultar tras su mito? ¿Era solo un rebelde sin rumbo o un espíritu herido que cargaba un secreto demasiado humano? Agárrense fuerte, porque hoy desvelaremos la historia de un hombre que desafió al mundo, amó sin límites y se convirtió en leyenda. Esto no es solo un relato, es una llama que nunca se apaga. ¿Listos para sentir su incendio? Acompáñenme en este viaje al corazón de James Dean, un hombre que desafió las reglas de Hollywood y pagó el precio más alto. No se vayan, porque cada palabra revelará por qué su legado sigue vivo. Suscríbanse para descubrir más historias que el cine intentó sepultar. Comencemos. James Byron Dean nació el 8 de febrero de 1931 en Marion, Indiana, en una familia humilde profundamente arraigada en la América rural. Su padre, Winton, era técnico dental, un hombre práctico que trabajaba incansablemente para mantener a su esposa, Mildred, y a su pequeño Jimmy, como lo llamaban cariñosamente. Mildred era el alma creativa del hogar, una mujer que llenaba los días de su hijo con música, poesía y relatos que encendían su imaginación. Jimmy era un niño sensible, con ojos profundos que parecían captar más allá de lo evidente, un chico que absorbía el mundo con una intensidad poco común. Pero la vida, como pronto descubriría, no era un cuadro de colores suaves. A los 9 años, su mundo se desmoronó. Mildred fue diagnosticada con cáncer y falleció poco después, dejando a Jimmy con un vacío que nunca sanaría. Esa pérdida fue el primer golpe, la chispa que encendió su melancolía, una herida que impregnaría cada papel que interpretó, dotándolo de una profundidad que pocos podían igualar. Tras la muerte de su madre, Winton, incapaz de criar solo a su hijo, tomó una decisión que marcó a Jimmy para siempre. Lo envió a vivir con sus tíos, Hortense y Marcus Winslow, en una granja en Fairmount, Indiana. La vida rural era sencilla, casi idílica, con campos dorados que se extendían hasta el horizonte y una comunidad unida que valoraba las tradiciones. Pero Jimmy no encajaba del todo. Era un joven introspectivo con una sensibilidad que lo hacía destacar entre sus pares. En la escuela secundaria halló refugio en el teatro, descubriendo que el escenario era el único lugar donde podía liberarse del peso de su dolor. Sus compañeros lo veían como un enigma, un chico con una belleza casi sobrenatural, con una sonrisa tímida y ojos que narraban 1000 historias, pero también alguien que cargaba una tristeza profunda. Esa dualidad, rebeldía y vulnerabilidad se convirtió en su esencia, en el núcleo de lo que lo haría legendario. ¿Te has preguntado alguna vez cómo un ícono tan brillante pudo ser reducido a un simple póster? Quédate con nosotros hasta el final para desentrañar los secretos que Hollywood quiso ocultar sobre James Dean y descubrir por qué su fuego sigue ardiendo en las sombras. A los 18 años, Jimmy supo que su destino no estaba en los campos de Indiana. Con una mezcla de coraje y desesperación, dejó la granja y se mudó a Los Ángeles para perseguir su sueño de ser actor. Se matriculó en la Universidad de California para estudiar actuación, pero las aulas lo aburrían. No quería reglas, quería sentir, vivir, crear. Abandonó los estudios tras poco tiempo y comenzó a buscar oportunidades en televisión y teatro. Sus primeros pasos fueron modestos: anuncios comerciales, apariciones breves en series olvidadas, pero había algo en él que los directores no podían pasar por alto: su mirada intensa, su voz grave, su manera de moverse como si el mundo le pesara. Todo eso lo hacía magnético. Incluso en roles menores, dejaba una impresión imborrable, una promesa de grandeza. En 1951, Dean dio un paso audaz y se trasladó a Nueva York, el corazón del teatro estadounidense. Allí se unió al Actors Studio, una escuela legendaria
donde los mejores actores perfeccionaban su arte bajo la guía del maestro Lee Strasberg. El método de actuación que aprendió, basado en desenterrar emociones crudas y auténticas, era perfecto para él. Jimmy no actuaba, vivía sus personajes. Sus colegas lo describían como alguien que se sumergía tan profundamente en sus roles que parecía olvidar dónde terminaba él y comenzaba el personaje. En Broadway empezó a ganar reconocimiento con obras como The Immortalist, donde su presencia magnética eclipsaba cada escena. Su talento era innegable y los rumores sobre este joven de Indiana llegaron a los oídos de Hollywood. En 1954, Warner Bros. Lo convocó para protagonizar Al Este del Edén, la adaptación de la novela de John Steinbeck. El papel de Cal Trask, un joven atormentado que busca desesperadamente el amor y la aprobación de su padre, parecía escrito para Dean. Cal era un reflejo de su propia vida, un chico herido, rebelde, incomprendido, lleno de rabia y anhelo. En el set, Dean no seguía los guiones al pie de la letra. Improvisaba, se dejaba llevar por sus emociones y el resultado fue una actuación que dejó a todos sin aliento. Los críticos escribieron que Dean no actuaba, sino que desnudaba su alma ante la cámara. La audiencia se enamoró de su intensidad, de su capacidad para mostrar dolor, esperanza y vulnerabilidad en un solo gesto. Por Al Este del Edén, Dean recibió una nominación póstuma al Oscar, un hito sin precedentes en la historia del cine, pero fue Rebelde sin causa, estrenada en 1955, la que lo convirtió en un ícono. Como Jim Stark, un adolescente rebelde que desafía a la autoridad y busca un lugar donde pertenecer, Dean dio voz a una generación desencantada. Con su chaqueta roja, jeans ajustados y cabello perfectamente despeinado, no solo creó un personaje, creó un símbolo. La película abordaba temas que resonaban profundamente en los años 50, la alienación, el conflicto generacional, la lucha por encontrar una identidad en un mundo rígido. Escenas como la pelea con cuchillos, el enfrentamiento en el planetario o las noches en la mansión abandonada son inolvidables. La química con Natalie Wood y Sal Mineo era pura electricidad, cargada de una intensidad que hacía que cada momento en pantalla se sintiera real. Frases como "me estás destrozando" se convirtieron en himnos de una juventud que se sentía igual de rota. Rebelde sin causa no fue solo una película, fue un movimiento cultural que dio voz a los jóvenes de una era. Mientras su fama crecía como un incendio, Dean comenzó a rodar Gigante, su tercera y última película, junto a Elizabeth Taylor y Rock Hudson. Como Jet Ring, un ranchero que pasa de ser un marginado a un magnate petrolero, mostró una versatilidad asombrosa, envejeciendo décadas en pantalla. Pero detrás de las cámaras, su vida era un torbellino controlado. Dean vivía como si el tiempo se le escapara. Era un apasionado de las carreras de autos, una obsesión que lo llevaba a competir en circuitos profesionales. Compró un Porsche 550 Spider, al que apodó Little Bastard, y pasaba horas conduciendo a toda velocidad, buscando una adrenalina que calmara el vacío que sentía dentro. El final está cerca, pero lo mejor está por venir. No se pierdan cómo la tragedia de James Dean marcó su legado para siempre. Quédense hasta el final y descubran por qué su fuego sigue ardiendo. Lo que Hollywood intentó ocultar no era solo la vida personal de Dean, sino su vulnerabilidad. En una industria obsesionada con la imagen perfecta de galanes duros e inquebrantables, Dean era demasiado humano. Sus emociones crudas, su dolor visible, su rechazo a encajar en el molde de estrella tradicional lo hacían peligroso. Rumores sobre su vida amorosa circulaban, relaciones intensas con hombres y mujeres como la actriz Pier Angeli, cuyo romance fue apasionado pero efímero. Se conocieron en el set de Al Este del Edén, y su amor fue una tormenta que terminó por las presiones de Hollywood y la desaprobación de la madre de Angeli. Ese desamor dejó una marca en Dean, alimentando su aura de outsider. Él no ocultaba su sensibilidad, pero la industria exigía una fachada de masculinidad absoluta. Vivía atrapado entre ser él mismo y las expectativas de un mundo que no lo aceptaba del todo.
Dean desafiaba las reglas de Hollywood, llegaba tarde a los rodajes, improvisaba diálogos, discutía con los directores, pero su genio era tan evidente que lo toleraban. Estaba fuera de los moldes, un alma libre que amaba la poesía de Dylan Thomas, la música de jazz, las conversaciones profundas hasta el amanecer. Su círculo íntimo era reducido, pero Elizabeth Taylor, su amiga más cercana, fue su refugio. Ella entendía su lucha, su dolor, su necesidad de ser auténtico en un mundo que premiaba la falsedad. Pero incluso Taylor no pudo salvarlo de sus demonios internos. El 30 de septiembre de 1955, el destino golpeó con crueldad. Dean conducía su Porsche rumbo a una carrera en Salinas, California. A las 5:45 de la tarde, en un cruce en Cholame, un Ford Tudor chocó contra su auto. El impacto fue devastador. James Dean, de solo 24 años, murió al instante. La noticia conmocionó al mundo. Los titulares hablaban de una tragedia digna de sus películas. Los fans lloraban en las calles y Hollywood perdió a una estrella que apenas comenzaba a brillar. Rebelde sin causa acababa de estrenarse y Gigante aún no llegaba a los cines. Dean no vivió para ver el impacto de su trabajo, pero su muerte lo inmortalizó. La tragedia no fue solo su muerte, sino lo que representaba. Dean era la voz de una generación que se sentía incomprendida, atrapada entre las reglas de una sociedad rígida y el deseo de ser libre. Su vulnerabilidad en pantalla era su secreto. No fingía, vivía cada emoción. Hollywood quiso pulir su imagen, convertirlo en un ídolo perfecto, pero él se negó. Su dolor, su rabia, su humanidad eran demasiado reales, y eso asustaba a una industria que prefería la fantasía. Tras su muerte, intentaron reducirlo a un póster, a una chaqueta roja, pero su esencia se resistió al olvido. La presión de Hollywood y sus demonios internos lo empujaron al límite. Dean luchó por ser auténtico en un mundo que exigía mentiras. Su adicción a la velocidad era más que un pasatiempo, era una forma de escapar de la tristeza que lo perseguía desde la muerte de su madre. Sus amigos, como Elizabeth Taylor, veían su lucha, pero no podían detenerlo. En sus últimos días, Dean parecía intuir que su tiempo era corto. Rodaba Gigante con una intensidad febril, como si quisiera dejarlo todo en la pantalla, pero el accidente lo arrancó del mundo antes de que pudiera cumplir su promesa. Una semana antes de su muerte, Dean grabó un anuncio de seguridad vial diciendo: «Conduce con cuidado porque la vida que salves podría ser la mía». La ironía es desgarradora. Cuando murió, Hollywood no supo cómo lidiar con su pérdida. No hubo grandes homenajes, solo titulares que hablaban de una tragedia digna de sus películas. La industria que lo había elevado lo dejó desvanecerse, temerosa de su autenticidad, de su rechazo a ser solo una estrella. Hoy, James Dean es más que un nombre. Es un símbolo de rebeldía, de belleza rota, de una vida que ardió demasiado rápido. Su legado vive en cada actor que se atreve a mostrar su humanidad, desde Marlon Brando hasta Leonardo DiCaprio. Fue un pionero que abrió las puertas a una nueva forma de actuar, una que priorizaba el alma sobre la fachada, pero sobre todo fue un hombre que vivió fiel a sí mismo, aunque el mundo le pidiera ocultarse. En una industria que exigía perfección, Dean eligió ser humano, y eso lo convirtió en eterno. Aunque Hollywood intentó reducirlo a un ícono de póster, su fuego sigue vivo, porque ser auténtico, incluso cuando el mundo te pide que te doblegues, es un acto de coraje. James Dean, con su vida breve y su corazón abierto, dejó una marca que no puede borrarse. Su secreto, su vulnerabilidad, su verdad, es lo que lo hace inmortal. Si esta historia te ha tocado el alma, compártela. Que el mundo recuerde a James Dean no como un mito, sino como un artista que amó sin miedo, actuó con el corazón y dejó un legado que arde eternamente. Suscríbanse y activen la campanita para seguir descubriendo las historias que Hollywood quiso olvidar. Que la chispa de James Dean inspire a todos a vivir sin frenos, a ser auténticos, a dejar su propia huella en el mundo.